Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de B2B Sales Power con su servidor Luis Alexis Sánchez. Y hoy día vamos a hablar de uno de los dolores que mucha gente en equipos comerciales tiene, y sobre todo los líderes comerciales a veces sufren con esta parte del proceso de la venta, que es la prospección. Y para eso hemos invitado a alguien que viene desde España. Él es David Navas y él es un especialista justamente en prospección, por eso lo hemos invitado. Y él es CEO, bueno, cofundador de Outbounders, también tiene como empresa Axala. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Un gusto Pues muy bien, tenerte aquí en el programa. encantado de estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación. No, al contrario, David, muchas gracias por responder positivamente la invitación. Y David, te hemos invitado por una cosa muy, muy particular, porque eres de las pocas personas, en realidad, en redes sociales. Hemos estado haciendo bastante research para traer a la mejor gente aquí al programa, que se enfoca mucho en uno de los mayores dolores de cabeza que tienen los equipos comerciales, que es la prospección B2B. Ese es un tema, digamos, que da mucho que hablar, pero tú eres un especialista en el tema. O sea, nos hemos dado cuenta que te has enfocado mucho en ese problema, me imagino, porque es parte de lo que tus clientes, digamos, en las consultorías que haces, te piden. Así que me gustaría que comencemos la entrevista, David, entendiendo por qué la prospección para ti es tan importante y el foco que le has puesto ahí. Bueno, la verdad es que me he especializado en esto porque ya sabes el refrán, ¿no? Hacer de la necesidad virtud. Yo siempre he trabajado, ya sea en empresas propias o en empresas ajenas, en la parte comercial, y ha dado también la casualidad de que estas empresas siempre han sido empresas muy pequeñas, micropymes, pymes o micropymes, donde sí o sí nadie venía a buscarnos, ¿de acuerdo? Entonces teníamos que salir nosotros a buscar a los clientes. Ya sabes que o bien ocurre aquello que todos deseamos, de que la montaña viene a Mahoma, y si no, pues Mahoma tiene que ir a la montaña. Entonces sí, desde siempre, bueno, pues he tenido que hacer prospección. Yo me encargaba siempre de la parte comercial y de ventas, y de ahí esa especialización, más bien por una casualidad / necesidad que por un deseo expreso, ¿de acuerdo? La prospección, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque lo digo, por lo que acabo de comentarte. Hay solamente dos posibles opciones. O los clientes vienen a ti, o si no, tienes que ir tú a por ellos. ¿Y qué ocurre en las empresas? Pues que normalmente tenemos que ir a buscar a los clientes, ¿no? Pero tarde David, o temprano. Ahí hay un tema que me gustaría abrir la discusión aquí, porque hoy día se escucha mucho. A mí me gusta discutir, ¿eh? Me gusta que haya intercambio y juicio crítico, así que adelante, permítete discutir y criticar y no estar de acuerdo en aquello que no estés de acuerdo, por supuesto. Perfecto, perfecto. No es que no esté de acuerdo contigo, sino lo que quiero es justamente poner un punto en el tapete, que mucha de la gente dice hoy día, o se habla mucho de que el inbound marketing que se está llevando, que inicialmente que se utilizaba mucho para la venta B2C, digamos el marketing directo, se ha estado trasladando en los últimos años mucho a tratar de llevarlo a la venta B2B. Y efectivamente, el inbound marketing es importante. De hecho, lo que nos estamos haciendo en este programa de alguna manera es inbound marketing, para tratar de atraer a ese lead y tratar de atraerlo con contenido, y ahí, digamos, toda la cúspide que ha alcanzado el tema de marketing digital, los marketeros digitales y los workflows de automation, etc. Y te digo esto, ¿por qué? Porque de alguna manera mucho se habla de social selling, mucho se habla de inbound marketing, pero se ha dejado algo que es importante, que es el outbound. Entonces, por eso, digamos, me reflejo tanto con lo que dices, porque, sí. A ver, tú tienes dos posibilidades como empresa, como empresario, de vender. O atraes a los clientes vienen a ti, o tú vas a los clientes. La pregunta es, ¿qué cosa tengo que hacer como empresario? Y yo, como empresario B2B, ¿qué me recomiendas? ¿Hago A? ¿Hago B? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros no, en Outbounders o en Axala, nosotros no decimos a los clientes deja de hacer inbound, para nada. Es decir, el tema de inbound está genial, consigues desplegar, aparte supone un esfuerzo, es decir, no es que sea una cosa baladí, es un tema que requiere de una estrategia, de un esfuerzo, de probar cosas, de desplegar un conjunto que yo llamo de pequeños globos sondas de valor, ¿no? En sitios visibles donde la gente pueda encontrar ese valor, sentirse atraído por él y animarse pues a ir a la empresa, ya sea a ir a la empresa de diferentes formas, ya sea de forma directa, oye, me interesa lo que hace esta gente, los he encontrado
y les llamo, me pongo en contacto, solicito una demo, solicito una reunión, o ya sea porque, oye, me interesan estos recursos y estoy dispuesto a dejar a cambio mis datos de contacto, pues a cambio de obtener este recurso. Y está muy bien, es decir, el tema de inbound está genial. Nosotros en Outbounders también hacemos temas de inbound, ¿cómo no? El tema de publicar en LinkedIn, pues no deja de publicar contenidos en LinkedIn de forma frecuente, no deja de ser una forma de, entre comillas, inbound, porque tú al final te estás posicionando en base a ese contenido que vas generando, en este caso, vía social selling. El tema de outbound, pues es otra estrategia. ¿Qué ocurre? Que en las empresas, salvo empresas muy grandes, partimos casi siempre de una situación, digamos, de premura, ¿no? De que no nos sobran los recursos, de recursos escasos. Por lo tanto, muchas veces sí se trata de decir, oye, a mí me encantaría hacer inbound, me encantaría hacer outbound, pero oye, no tengo recursos para hacer todo, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacer todo, es lo que nosotros llamamos outbound, es decir, combinar técnicas inbound con técnicas outbound. Ahora, si no puedes hacer todo, ¿te recomiendo más el tema de outbound que el inbound? Yo diría que sí, pero también, ojo, hay que tener recursos especializados para ello, porque el outbound requiere de una mayor, digamos, intromisión o capacitación humana para llegar a los clientes de forma directa a través de diferentes canales. ¿Por qué yo recomiendo, en caso de que solamente se pueda elegir una opción, ¿por qué recomiendo el outbound? Muy sencillo, porque en el outbound tú fijas el target, ¿vale? En el inbound nosotros lo asimilamos como echar una red al agua. Tú echas una red, en esa red quieres coger langostas, pero cuando recoges la red, pues oye, alguna langosta viene, pero vienen también muchos boquerones y muchos mejillones e incluso alguna lata de cerveza. Es verdad que el inbound se puede ir ajustando, lógicamente, para que cada vez cuando recojas la red te vengan más langostas que boquerones o que mejillones. Pero digamos que la precisión hacia el target no es muy fina, ¿vale? Porque tú cuando despliegas un lead magnet en una web, por ejemplo, pues ese lead magnet se lo pueden eventualmente descargar cualquiera. Sin embargo, en el tema del outbound, tú eres el que dices, este sí, este no me interesa. Por lo tanto, voy a iniciar prospección con este, que sí me interesa a esta persona, y no con esta otra. ¿Vale? ¿Cuál es la desventaja del outbound? Que requiere mayor esfuerzo, porque es un tema mucho más selectivo. Requiere más, claro, o uno a uno, o uno a pocos. Luego se han desarrollado técnicas dentro, que luego, si nos da tiempo, podemos hablar de cierta automatización de acciones en el outbound, aunque eso hay que hacerlo con mucha cautela, porque también se escuchan muchos cantos de sirena y luego cuando te pones realmente a hacerlo, si lo haces mal, te puede dar muchos dolores de cabeza. Pero al menos en el outbound tú seleccionas cuál es tu target, a quién te quieres dirigir. Sí. Y acabo. En el mejor de los mundos, inbound y outbound. ¿Vale? Las dos cosas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que todas las empresas, si es que tienen el presupuesto, el tiempo y tienen la capacidad de definir la estrategia, una buena estrategia en ambos casos, deberían hacer ambas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que debería ser un buen outbound, pero que en la práctica veo que no necesariamente lo hacen de esa manera, con la clave que nos acabas de dar. Tú ahorita nos acabas de decir, y rescato esto para toda la gente que nos está escuchando, de que el outbound tiene algo que es clave, y es que tú empiezas definiendo cuál es tu target. Pero para definir cuál es tu target, y es lo que yo veo, te comento con mi experiencia en muchos equipos comerciales, a veces los líderes comerciales hacen lo siguiente. No sé si has visto, te ha pasado, pasa también en España, que en Latinoamérica pasa, y ese líder comercial contrata a una fuerza de ventas y le dice, vayan y vendan porque ustedes saben vender. Y espero ventas a fin de mes. Tu meta es tanta cantidad de plata. Este es el producto y te capacito sobre todo lo que necesitas con el producto. No sé si eso te suena conocido. Sí, claro, eso es totalmente conocido. Pero nunca le dices a dónde ir. Claro. ¿Y cuál es el mejor? Es un error, claro. Es un error porque está, digamos, ahí no hay una estrategia de prospección y de ventas definida. La prospección tiene dos partes muy claras. Tiene una parte de estrategia y una parte de ejecución. ¿Qué es la parte de estrategia? Pues precisamente lo que estás diciendo. Oye, nosotros tenemos primero que definir cuáles son nuestros diferentes perfiles de cliente ideal, porque aunque eventualmente podamos venderle a todo tipo de empresas, realmente no puedes venderle a todo el mundo a la vez. Tienes que segmentar. Entonces, lo primero es decir, oye,
¿Cuál es nuestro perfil o perfiles de cliente ideal? ¿Cuáles son esa tipología de clientes que por sus características creemos que son los que son más proclives o más plausible que estén dispuestos a ser calados por nuestro mensaje? ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Nosotros en Outbounders podemos vender a mucho tipo de empresa, pero ¿cuál es uno de nuestros perfiles de cliente ideal? Empresas de tecnología que venden software as a service y que han recibido financiación. ¿Por qué? Porque ese tipo de empresas, por la experiencia, nos hemos dado cuenta de que ya están montando sus equipos de outbound y si no los tienen, los están montando. Porque además cuando yo les hablo en cierta terminología la entienden perfectamente. Y además porque tienen dinero, porque han sido invertidos y además están presionados para aumentar las ventas. Normalmente además son empresas que ya han montado su estrategia inbound y que sin embargo no es suficiente. Entonces, ¿ves? Esto es un ejemplo de segmentación. Ahora bien, segundo nivel, segunda variable, dentro de la parte estratégica. No vale con definir el perfil de cliente ideal. Necesito también definir quiénes son mis roles de interlocución ideales, mis buyer personas. Y no hablo de buyer persona en el sentido del marketing, de si viste con polos de Ralph Lauren, va al cine y come sushi. No, eso no me interesa. Me interesa sobre todo entender los buyer persona por roles de interlocución. Es decir, nosotros a quién le vendemos. Vendemos a dirección comercial, vendemos a dirección de marketing, vendemos a dirección de operaciones. Y la tercera parte, digamos, de la estrategia sería entender cuáles son sus pains, cuáles son sus puntos de dolor, porque estamos los vendedores demasiados mal acostumbrados, como tú bien has dicho, a hablar de nuestro rollo, de nuestro producto o servicio, características de producto, características de servicio, error. La venta moderna se ha transformado y lo que tenemos que hacer es hablar de nuestra capacidad de solucionar problemas de nuestros clientes. Y para ello tenemos que hacer previamente una reflexión, buyer persona por buyer persona, de cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus pains, qué le molesta, qué le preocupa por ser quien es en la estructura de la empresa. Y en función de esos pains tenemos que construir el messaging, tenemos que construir los mensajes. Y luego esos mensajes tendremos que destilarlos para ser utilizados por los diferentes canales de prospección. Así que sí, está la parte estratégica y luego está la parte de ejecución. ¿Vale? En la parte, voy a tratar de resumir lo que acabas de comentar para de alguna manera darle una estructura para la gente que nos está escuchando. Y es que el proceso de prospección tiene que empezar sí o sí entendiendo quién es tu cliente ideal, a quién le quieres vender y a quién no le quieres vender. Exacto. Porque a veces esa pregunta de repente a veces es más importante para que no metas en la bolsa y no pierdas tiempo en gente o en empresas, en el caso de B2B, que no son los que tú necesitas. Entonces el primer paso que comentas es define claramente tu cliente ideal. El segundo es define claramente cuáles son los buyer personas o digamos las personas detrás de esa empresa. Estamos hablando B2B, por lo tanto es cliente ideal de una empresa. ¿Cuáles son los roles de esa empresa? ¿De acuerdo? ¿Qué rol cumplen, obviamente, la empresa? ¿Y cuáles son sus pains? ¿Cuáles son los dolores? ¿Qué es lo que quiere? Porque de repente el gerente comercial está buscando, sí, una capacitación para sus SDRs o qué sé yo, pero tienes por otro lado de repente el gerente financiero tratando de reducir el presupuesto, qué sé yo, que se está gastando el comercial. Por ¿no? ejemplo. Entonces, ese es tu segundo punto, ¿no? Y una vez que tienes esos dos puntos claros, el tercer punto es, ok, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Con qué palabras se lo vas a decir? Lo que digamos, en los consultores, digamos, más que tienen, que hacían antigua consultoría, le dan mucho énfasis, era al qué historia vas a contar. Exacto. Cada representante, ¿qué historia va a contar? Dependiendo con quién está al frente, ¿qué historia vas a contar? Que es el mensaje, que es el tercer punto, y el cuarto es el canal, porque el mensaje se adecua al canal, y obviamente es mensaje, canal, es la regla básica de comunicación, ¿no? O sea, tienes receptor, emisor, tienes un canal y tienes un mensaje. Un canal. O sea, entonces es exactamente lo mismo la regla básica de comunicación. Cada canal se habla diferente, el mensaje es diferente, el receptor es otro, es diferente, porque no le estás hablando a una empresa. Quieres hablar o al gerente comercial en un canal, en un mensaje, o le quieres hablar al gerente financiero en otro canal, en otro mensaje. ¿Correcto? Lo podemos resumir así. Vamos, para darle perfectamente, y me ha gustado mucho lo que acabas de decir al final. No le hablas a una empresa. La empresa es una entelequia, es una construcción, simplemente tú no ves una empresa andando por la calle, ¿no? O sea, tú siempre vendes a personas. Personas que, bueno, casualmente ocupan un rol X
en una determinada empresa, pero tú tratas con personas y la comunicación hay que humanizarla. ¿Vale? Ahora, viendo esto, este pequeño proceso que hemos establecido, igual quiero seguir más allá, pero quiero darle un redondeo a cada una de ellas para darle una pepita de valor adicional a la gente que nos está escuchando. El famoso perfil de cliente ideal, que en realidad es el perfil de la empresa. Ese perfil a veces es difícil de construir dependiendo de en qué situación, en qué estadio la empresa está, porque la empresa puede estar en dos estadios, digamos. El estadio más normal es donde la empresa ya, digamos, tiene tracción o tiene una historia que contar, tiene clientes y tiene la capacidad de ver su historia, ver sus clientes y poder obtener data de ahí. La segunda es aquellos que están empezando, que no son pocos, y que no tienen una historia o tienen muy poca data estadística para poder entender por dónde va su cliente ideal. ¿Qué hacer en ambos casos, David? Bueno, en el primer caso obviamente es mucho más sencillo. La experiencia es un grado y la experiencia te dice que, oye, llevamos 4 años vendiendo y resulta que analizando nuestra cartera de clientes, pues estamos viendo que el 70% son empresas que tienen estas características. Incluso dentro de este 70%, si hacemos una subsegmentación, pues podemos sacar 2 grupos, ¿no? Y vemos que tienen atributos comunes. Y estamos viendo que donde realmente estamos vendiendo, donde nuestro mensaje está calando, donde estamos consiguiendo detectar la demanda es aquí. O sea, con lo cual en ese segundo escenario es mucho más sencillo. En un escenario donde, oye, acabo de abrir mi empresa, ¿vale? Acabo de abrirla, por lo tanto no tengo histórico, por lo tanto no sé a dónde tengo que ir, ¿vale? Bueno, pues ahí apóyate un poco en lo que está haciendo la competencia, mira a qué tipo de empresa se dirige tu competencia, analiza un poco ese aspecto, porque, hombre, siempre puedes echar el dedo al aire y decir, hombre, yo creo que voy a venderle a empresas de, bueno, pues yo qué sé, que fabrican sillas, ¿no? Bueno, pues está bien, pero ¿en qué te basas más allá de tu pálpito, de tu intuición? Yo creo que ahí yo lo que invito a hacer es eso, analizar un poco hacia dónde se dirigen las empresas que más o menos comparten tu competencia, en definitiva, ¿no? En caso de que no tengas claro cuáles son tus perfiles de cliente ideal, lo que siempre intentamos transmitir es aplica metodologías ágiles en el sentido de define la hipótesis. Oye, yo creo que tengo que define un par de hipótesis. Yo creo que tenemos que ir a vender a empresas industriales del sector eléctrico y a empresas industriales que hagan muebles. Muy bien, venga. Eso es una hipótesis, ¿no? Realmente no sabemos si ese es nuestro perfil de cliente ideal. Bueno, echa a andar la acción, pero vete recogiendo métricas, vete estando alerta e intenta validar esa hipótesis en una iteración corta. Es decir, prepara todo para ejecutar una acción comercial de aquí a 2 meses a estos 2 targets que acabas de seleccionar y después de los 2 meses haz un parón reflexivo, es decir, piensa sobre tu hacer para ver si eso que habías definido como hipótesis, este es mi tipología de cliente ideal, realmente tú estás sintiendo que puede llegar a serlo. En base ya a la facticidad, a la realidad de las cosas, ¿no? De los hechos. Lo que dices es súper, súper importante y lo recalco, o sea, lo vuelvo a recalcar a toda la gente que nos está escuchando, porque ese es uno de los problemas que muchas empresas que recién empiezan tienen, ¿no? Que no tienen claridad del mercado, y una apuesta súper importante es cuál es tu primer nicho al cual vas a atacar, porque ese primer nicho te va a ayudar a que de repente el juego sea más rápido para ti, porque todas las piezas comienzan a quedar como dominó, porque fue un nicho súper, súper bueno, súper relevante. Hay un libro que me gusta mucho que es el Discipline Entrepreneurship, que es del MIT, y es básicamente consejos para startups, que es lo mismo que para empresas que están empezando, no necesariamente tienen que ser startups, pero es el método científico, es lo que comentas exactamente, y es hay una estrategia, es el Beachhead Strategy, ¿no? La estrategia de cabecera de playa, o sea, es cuál es el primer nicho de mercado cuando despliegas tu estrategia comercial al cual vas, que es clave, pero para eso es difícil, obviamente, si recién empiezas a entenderlo, y el proceso científico, digamos, de iterar para ver cuál es el mejor haciendo pequeños experimentos, es clave, que es lo que comentas. Ahora, yéndonos al otro, al que ya tienes tiempo, digamos, un recorrido, tienes clientes con los cuales puedes sacar estadística. Hay alguien que escuché la vez pasada que me pareció genial y te lo comparto, no sé, ¿verdad? ¿Qué opinas? Pero que es un tip que a mí me pareció a la vena.
y lo rescato hace algunos meses, lo escuché y dije, oye, esto es genial porque resume esto de una manera muy sencilla. Alex Hormozzi decía, si tú quieres ir a un nicho, quieres atacar un nicho, así ya tengas tus clientes y le haces el análisis, tú tienes que mirar algunas 3 o 4 variables. La primera es, oye, el tamaño de mercado de ese nicho. Porque si es pequeño, de repente no vas a poder escalar como quieres. Segundo, tiene capacidad tiene plata, tiene dinero, tiene capacidad, porque hay ciertas industrias en donde los márgenes son muy pequeños. La tercera es, ¿te es fácil llegar? ¿Te es fácil o difícil que tu equipo comercial, los vendors, llegue o no llegue? Porque hay industrias que son más complicadas llegar por temas de regulación, etcétera, y tendrías que definir eso. Y por último, ¿ese nicho está en decadencia o está hacia arriba? Por ejemplo, lo que tú comentas ahorita, si hay financiación en el mercado y hay muchos fondos de inversión invirtiendo en startups y financiando, ¿de acuerdo? Y esto va para arriba, entonces es un nicho que va a ir, digamos, bien. Estás escogiendo a alguien, digamos, un ICP, un cliente ideal que le va a ir bien a efecto desde el punto de vista de márgenes de utilidad o de crecimiento. Entonces me pareció súper interesante, te lo pongo sobre la mesa para ver que te ven, no es algo de mi cosecha, ojo. Pero me pareció interesante como para tratar de darle tips rápidamente a la gente que puede decir, oye, estas 4 variables lo voy a analizar y me ayuda por lo menos a determinar cuál podría ser ese nicho, ¿no? No sé Claro. Efectivamente, pues oye, muy buenos consejos, muy buenos tips los que acabas de comentar. Es decir, cuando tú analizas tu cartera, no solamente tienes que ver dónde he vendido más, porque tú puedes decir, oye, mira, en estas 5 empresas hemos vendido 1.000.000 de euros en cada una y en las otras hemos vendido 500.000. Ya, pero ojo, ¿cuál es el margen que has tenido en cada una de ellas? Porque a lo mejor en la que has vendido 1.000.000 de euros, tu margen ha sido mucho menor. Y en las de 500.000 has tenido un mayor margen, con lo cual, oye, a lo mejor primas el margen frente a la facturación. Segundo, puedes decir cosas como la que acabas de comentar, que te comentó esta otra persona que estuvo contigo, o también puedes decir o hacerte preguntas, oye, de estas 10 empresas que son nuestros mejores clientes, ¿en dónde tenemos o en dónde hemos tenido mayor facilidad para venderles? Oye, pues mira, en estas 5. ¿Y por qué? Pues mira, no lo sé, voy a indagar en ese por qué. O sea, este tipo de cosas, la determinación del perfil de cliente ideal puede ser bastante compleja, ¿vale? Pero ya te digo, yo en un porcentaje amplio de las empresas con las que trabajamos, no hace falta ir tan lejos porque ni siquiera se han planteado el hacer una segmentación básica. Qué importante es la segmentación, David, ¿verdad? Qué importante es la segmentación. Sí, es muy importante. Pero para poder segmentar... Y no es fácil llegar a ello, o sea, como no es algo que se resuelva en un par de horas, o sea, requiere de... Incluso aún en esas empresas donde tienes esa cartera de clientes, a lo mejor la cartera de clientes la has hecho durante los años y hoy, como tú bien decías, la situación de contexto ha cambiado y quienes eran tus perfiles de cliente ideal ayer, pues a lo mejor hoy ya no es lo más idóneo, ¿no? Claro, o sea, no se llega en media hora al tema de definir ni el perfil de cliente ideal, ni tus buyer persona, ni los pains. Requiere de un esfuerzo y de un no es una tarea menor. Ir depurándolo. No es casualidad que luego existan en empresas ahí ya la figura del market research, ¿vale? Que es una figura que precisamente, entre otras cosas, se encarga de analizar los datos desde una perspectiva de inteligencia del dato para obtener información de este tipo y otras muchas cosas, ¿no? Pero lo que tú comentas ahorita, permíteme nuevamente extraerte, porque es una pepita de valor que estás dejando por ahí, pero quiero rescatarla. Lo que tú acabas de comentar ahorita, digamos, esta área de market research, que básicamente es inteligencia comercial que debería ser la base de toda estrategia, porque una estrategia no puedes implementarla si es que no tienes inteligencia detrás, si no entiendes el mercado. Mientras más profundidad tenga tu entendimiento del mercado, entiendas el mercado, mejor va a ser tu estrategia porque vas a tener más variables para poder, digamos, procesarlas. Pero ahí, David, ¿qué es lo que acabas de comentar? Este tipo de departamentos que tú has visto que están naciendo, y hay efectivamente cada vez más que está utilizando analítica, etcétera, tienen como insumo principal los datos. Y hay un problema que yo veo ya recurrentemente en nuestra experiencia, que mucha de esa data es una pérdida total de dinero cuando nuestro equipo comercial va a una reunión, trata de vender,
y durante la conversación se da mucha información. Información de la industria, información, digamos, de los territorios, información de lo que va a pasar, de las inversiones de esa empresa, información sobre los roles que juega cada una de las personas sentadas en un escritorio, ¿no? En una mesa. Y toda esa información creemos nosotros, que es data, es oro puro de información para poder ser procesada, pero el tema es que los comerciales normalmente, digamos, estamos acostumbrados a tener un CRM en donde guardamos la información de la oportunidad, las actividades, pero no las variables que pudieran ayudarnos a segmentar para poder luego hacer un análisis mucho más potente, ¿de acuerdo? Nuestro cliente ideal y los 2 puntos iniciales que has puesto. Porque si yo pudiera poner en mi herramienta, oye, este cliente ideal, mira, tengo 3, 4, 5, 8, 10 campos posibles a llenar, como por ejemplo, la industria en donde está, cómo va, ¿de acuerdo? O hacer, digamos, una metodología básica de van, pero ir más allá, porque hay mucha riqueza en esa información que al final tú la pudieras poner en variables y esas variables luego analizarlas, pero veo muy pocas empresas en donde esas variables están definidas porque son importantes para analizar luego y que los comerciales saben que las tienen que imputar si es que encuentran esa pepita oro que le imputen ahí. No sé cómo lo ves tú, David. Bueno, pues lo veo como dices tú, que son 2 problemas. El primer problema es si tenemos o no tenemos definidas las variables, que puede ser quizás lo más sencillo. Una vez definidas las variables, pues dejarlas en algún sitio que sea fácilmente accesible para que luego las personas que consiguen el dato lo puedan hacer. Y el segundo problema es un problema más de voluntad, ¿vale? Es decir, al final yo tengo que tener la voluntad de remeterme en el campo del CRM y rellenarlo. Y depende de mi voluntad, ¿no? O también puede depender de los incentivos que me pongan. Al final las personas actuamos en base a incentivos. Sobre el tema de los CRMs hay un segundo problema, un tercer problema añadido, y es que muchas veces los CRMs no los usa ni Dios. Es decir, hay una lucha entre la dirección comercial y los vendedores porque no usan el CRM. ¿Y por qué no usan el CRM? Pues porque no está orientado al usuario. ¿Quién es el usuario? El vendedor. Si tú construyes un CRM que no está orientado a realmente facilitarle la vida al vendedor, el vendedor no lo va a usar. ¿Vale? Ya está. Entonces, bueno, imaginemos que aún en el caso de que lo use, pues tienes que, entre comillas, forzar o recordar con excesiva frecuencia al vendedor de que, oye, aparte del seguimiento de las oportunidades, que para eso ya veo que utilizas el CRM y genial porque veo que te sirve, nunca me rellenas estos datos que son claves y que tú conoces. Ahí depende de la voluntad, como he dicho, o depende de poner un incentivo. Oye, mira, una de las partes del incentivo variable que os vamos a dar va a ser en función de si habéis sido capaces o no de mantener la calidad del dato. Al que mantenga la calidad del dato tendrá un mayor incentivo del que no lo consiga. Y bueno, pues a ver si por ahí se puede lograr algo, ¿no? Al final todo en negocios son incentivos. A ver, el incentivo todos en negocios son incentivos. Siempre está ahí. Claro. Volviendo al tema entonces, David, partimos del cliente ideal, la definición del cliente ideal, de todas aquellas, digamos, personas o perfiles, buyer personas que participan dentro de esta empresa con su rol y sus pains, el mensaje, el canal, ¿de acuerdo? Y hemos tratado de meternos un poquito en los 2 primeros. Vamos al tercero, al mensaje, al canal, para luego seguir con el proceso comercial. Muy bien. Mensaje y canal. Mensaje. Bueno, los mensajes tienen que ir sobre todo orientados a que la otra persona se abra y comparta y hable. Por lo tanto, el mensaje, lo que tú le dices a un cliente, a un potencial cliente en prospección, no tiene que ser... Hay una regla básica en prospección. Prohibido hablar de producto, prohibido hablar de servicio, prohibido hablar de ti. Es decir, toda la conversación tiene que intentar centrarse en el otro. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Las preguntas son un acto del lenguaje que genera nueva realidad, y por lo tanto son declaraciones, no afirmaciones, y hace que la gente se vea impelida a responder. Si esas preguntas encima giran alrededor de los posibles puntos de dolor que tú has detectado, ¿vale? Se va a generar no solamente una parte racional en el receptor, sino una parte emocional en asuntos como, ostras, ha tocado un tema que a mí me interesa, siento curiosidad por saber más. Se genera confianza, se generan sensaciones o emociones como, oye, este tío sabe de lo que habla, ¿no? Me está preguntando allí donde me pica, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ser construido para girar en torno a tu interlocutor, para intentar empatizar con él y sobre todo alrededor de esos pains o de esos puntos de dolor, de carencia, de necesidad que tú crees que puede tener
porque has analizado su mercado. Nunca vas a estar seguro, ¿no? de que estés acertando, pero al final hay una especie de lógica que es que se tienen que dar dos condiciones para poder vender o iniciar la venta. Uno, que exista la necesidad, y dos, que sea percibida como tal en la mente del cliente. Porque tú puedes llegar a una empresa y dices, oye, está claro que a esta empresa o a este departamento o a esta persona le vendría genial un CRM. Tú ves el problema. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es, ¿lo ve él? Porque hasta que él no lo vea, hasta que eso no ascienda al nivel de su conciencia, no hay nada que hacer. Porque él no ve eso como un problema. Ni siquiera se lo ha planteado. Por lo tanto, tienes que indagar para generar duda. Tienes que hacer que se produzca un tengo un problema. Tienes que hacer que esa duda surja. De ahí que muchas veces se dice que el vendedor crea la necesidad. No es que la cree, sino que la hace visible. ¿Vale? La necesidad está ahí, no te la puedes inventar. Oye, no tiene un CRM y esto es un problema para las empresas. Estoy utilizando este ejemplo como cualquier otro. Pero tienes que hacer que él lo vea. Esto es el mensaje. Luego está el canal. Por eso, si quieres, luego hablamos. Sí, pero quisiera ahondar un poquito más en el mensaje, porque hay otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa, David. ¿Qué te parece? Veo, digamos, del recorrido que nosotros tenemos por diferentes empresas, líderes comerciales, etcétera, que el mensaje construido de manera comunitaria entre todos los del equipo comercial y otras áreas se vuelve potente cuando es un ciclo iterativo, ¿de acuerdo? Donde cada reunión de un comercial genera un insight de ese tipo digamos, de cliente, de ese tipo de buyer persona, que puede retroalimentar, hacer mucho más potente este mensaje. Esa es la primera cosa que me gustaría poner sobre la mesa para ver qué te parece. Y segundo, es que en el proceso comercial, los mensajes normalmente están vistos como un solo mensaje, digamos, mucha gente, no todos, pero no mensaje por la etapa del proceso de compra de tu potencial cliente. Por lo tanto, los mensajes en cada parte del proceso de compra tienen que ser completamente diferentes porque, obviamente, los vendedores estamos todo el tiempo pensando en vender, pero no necesariamente necesitamos vender, porque tenemos que primero entender en dónde está parado, en qué parte del viaje de compra está parado el cliente, porque de repente no es ahorita el momento para la venta y hay que saber qué mensaje darle. ¿Qué opinas sobre eso y si nos puedes ayudar a ahondar un poco más en esto? Pues me parece muy, muy bien. Efectivamente, los mensajes tampoco se llega a ellos de una. Los mensajes se van depurando, se van matizando, se van enriqueciendo. Es como pintar un cuadro. Pues tú empiezas pintando un cuadro y primero lo manchas, ¿no? Y luego ya vas dándole los detalles y luego vas dando los detalles de los detalles y vas puliendo la obra de arte. Pues aquí igual el mensaje lo vas puliendo, lo vas enriqueciendo con la opinión tuya, con la opinión de tus compañeros. Se puede hacer perfectamente, pues oyes, juntaros a hacer un taller, pues un viernes por la tarde o cualquier día y en base a esa inteligencia de varias personas, pues al final se suma y oye, ¿cómo transmites tú esta idea a tus clientes? Oye, pues yo lo hago así. Pues yo lo hago así. Oye, pues muy interesante y vas depurando el mensaje. Y luego efectivamente, dependiendo, el ciclo de venta tiene que estar siempre en línea con un ciclo de compra. Claro, si tú el ciclo de compra es muy básico, digamos, son 3 etapas. Es 1, soy consciente de que tengo una necesidad y se produce esa onomatopeya, ese ¿no? Como un dolor, ¿no? Tengo un problema. Segundo, oye, ¿no? Oye, veo que aunque tengo un problema hay diferentes posibles soluciones a mi problemática. Y ahí es donde empiezo a seleccionar, ¿no? A ver, y digo, oye, pues hay varias soluciones. Y una vez que ya tienes varias, empiezas a indagar o a seguir indagando hasta que dices, qué bien, oye, wow, ¿no? Ya sé qué solución quiero. Es esta la que cubre mejor mi necesidad. También es verdad que en la venta a empresas, este tipo de procesos que mentalmente todos podemos tener como compradores, ¿no? Si nos ponemos en la piel, porque todos compramos al final como personas, en las empresas se hace más complejo porque participan muchos interlocutores en la toma de decisiones, se compra por consenso, no hay solamente un decisor.
aunque haya un decisor, que es el que tenga el presupuesto y el que tiene poder de firma, ese decisor no decide solo, salvo contadísimas excepciones en una empresa muy pequeña. En empresas más grandes hay una serie de influenciadores por detrás que también están participando en el proceso de decisión. Y luego están los usuarios, que también tienen algo que decir, evidentemente. Por lo tanto, la venta es por consenso. Y en esa venta por consenso también hay sistemas de poder, ¿no? Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra, con lo cual todo se hace un poquito más complicado. Y por eso es importante el definir que a la hora de ir a las empresas tienes que ir a diferentes roles de interlocución, no solamente a uno, porque si vas a uno solamente, muy probablemente no consigas avanzar o no consigas avanzar con mejores garantías que si estás tocando a diferentes personas en la empresa. Entonces sí, claro, los mensajes, que es lo que tú me has preguntado, tienen que ser distintos en función de la fase de compra en la que estén situados tu cliente. Si está en una fase en la cual está descubriendo que tiene un problema, pues tus mensajes tienen que ir sobre todo dirigidos a hacer aflorar esas posibles problemáticas que el cliente aún no ha detectado, ¿vale? Es decir, tienen que ser mensajes muy de impacto y muy de generar duda, que es lo que se utiliza sobre todo en prospección. Incluso de generar una cierta incomodidad constructiva, porque a nadie le gusta de repente darse cuenta de que tiene un problema. ¿Vale? Danos un ejemplo. Danos un ejemplo de esa incomodidad constructiva. Bueno, una incomodidad constructiva puede ser que yo te pregunte, oye, ¿qué tal vais con el tema de la generación de leads? Entonces tú me digas, bueno, pues bien, tenemos el tema de inbound, generamos pues diferentes leads por vía inbound, MQLs, SQLs. Ah, oye, qué genial, pues cómo me alegro. Y cómo indagar un poco, oye, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Qué software habéis utilizado? Hacerte hablar. Y en un momento dado te puedo decir simplemente, oye, ¿y es suficiente con lo que generáis por vía inbound? ¿O os estáis planteando también el tema de prospección por otras vías? Por ejemplo, outbound. Ah, no, bueno, en outbound ya hemos empezado, ya tenemos un par de SDRs. Y bueno, pues sí, pasa que ahí vamos despacio. Ay, vais despacio, ¿y qué os está pasando? ¿Por qué vais despacio? ¿Cuáles son los problemas que os estáis encontrando? ¿Veis? Estoy indagando en tu por qué. O si me dices a lo mejor, oye, no, la verdad que muy bien, voy genial, estamos generando muchas reuniones, muchas demos, pues a lo mejor la pregunta que tengo que hacerte es, oye, pero esas reuniones, esas demos, ¿son de la calidad que esperas? Porque ya sabes que no es lo mismo cantidad que calidad. ¿Qué tal la calidad de esas reuniones? Estoy metiendo el dedo en la llaga, ¿no? No me vale con la cantidad, no me vale con que tengas 12 reuniones a la semana. ¿Cómo son de buenas esas reuniones? Muchas veces en ventas, y esto ocurre mucho en tecnología, estamos hartos de muchas reuniones, pero que son muy malas, ¿no? Yo no quiero muchas aperturas, yo quiero buenas. Prefiero 5 buenas a 15 que no valen para nada. Entonces, ese tipo de indagar en base a preguntas, de generar intercambio, conversación, como decimos en España, y perdóname la expresión, ser un poco tocapelotas en algún sentido, puede que genere esa pequeña incomodidad, pero se queda ahí en el run de la persona. Porque lo haces pensar él mismo. Oye, claro, tienes razón, ¿no? De verdad, pudiera yo vender más, estoy muy mal acá. Que ha venido a verme de Outbounders, ostras, es verdad, es que me ha hecho pensar que tenemos, o sea, la mejor reacción que puedes tener por parte de un cliente es dejarle sin palabras, que se quede como diciendo, ostras. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. Claro, porque ahí la persona está entrando en duda. A lo mejor no en el momento, a lo mejor en el momento hasta incluso le estás cayendo antipático, ¿no? Porque le estás como despertando esa incomodidad, esa duda. Pero se va a quedar ahí, se va a quedar con que eres tú el que se le ha sacado ese problema. Que él ni siquiera lo tenía detectado. ¿Vale? Que él ni se lo había planteado. ¿Vale? Y ahí hay, digamos, subrayo lo que acabas de mencionar, que es la importancia de saber preguntar. O sea, saber qué pregunta hacer que pueda gatillarte ese movimiento psicológico en la mente de tu interlocutor que diga, ajá. Y además hay otra cosa que lo vimos también en una entrevista que tiene que ver con el tono en que lo preguntas. Claro. O sea, es un paquete porque finalmente tiene que haber mucho ejercicio. Tiene que ser alguien que con la experiencia vaya sabiendo cómo hacer estas preguntas. Tú, por ejemplo, a toda la gente que nos está mirando, por favor, revisen
este video hace 5 minutos lo que acaba de hacer David. Porque lo que has hecho, David, es es un roleplay lo que has hecho ahorita, y la forma en que lo has hecho me pareció genial. Por eso les digo, retrocedan 5 minutos, porque el tono que has usado, la pausa que usaste, cuando hiciste esa pregunta, la forma en que lo dijiste, es el paquete completo. Solamente se los quiero recalcar a toda la gente que nos está mirando, porque la frase y cómo lo dijiste me pareció que es algo que deberíamos estar mirando. Es porque ¿No? la gente tiene miedo, es porque los vendedores tienen miedo a vender. Es decir, los vendedores tenemos, y sobre todo en prospección esto es mucho más acentuado. Los vendedores y la gente que hace prospección, los SDRs, los Sales Development Reps, el elemento motivacional es muy fuerte y está ahí operando, y hay elementos como la infravaloración, como el miedo, como el nerviosismo, como la anticipación del futuro, como la imaginación negativa, que están ahí operando. Entonces tú te aproximas a los clientes de una manera artificiosa. No, el cliente es una persona normal y corriente, como tú y como yo. Entonces hay una lógica lineal que si la interiorizas, te ayuda mucho. Pasa que hay que interiorizarla. Y consiste en las siguientes etapas. 1, me tengo que creer que vender es ayudar. Si no me creo esto, no tengo nada que hacer. O sea, la venta consiste en ayudar a detectar problemas y necesidades y en solventarlas. Hay que desarrollar una pequeña o grande vocación de servicio. Y hay que darse cuenta de que en el mundo en que vivimos yo solo me ayudo a mí mismo si primero soy capaz de ayudar al otro. ¿Vale? Es cuando el otro percibe que yo puedo ayudarle, cuando empiezo a ayudarme a mí mismo, porque la persona empieza a confiar, a generar esa relación. Bien, siguiente escalón en la lógica lineal. Si la venta es ayudar, para ayudar tengo que comprender, porque si no, ¿qué leches voy a ayudar? O sea, yo siempre le cuento la misma anécdota. Hace unos meses fui a un notario. Notario, no sé si allí... Sí, igual acá en Latinoamérica, sí. Vale, fui notario. A exponerle un tema con mi madre, un tema complejo de una herencia, bla, 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 bla. Bueno, pues la persona el notario me estaba despachando. En cuanto empecé a hablar, me dijo, bueno, no, lo que tienen que hacer ustedes es bla, 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 bla. Y digo, oiga, espera un momento. Pero ¿usted qué me está diciendo? Si no ha sido capaz ni de entender lo que yo le estoy diciendo. Imposible, porque es que no se lo he explicado. Entonces, si usted no ha entendido nada, ¿qué me está proponiendo? Me está despachando, no me está ayudando. Entonces, si vender es ayudar, para ayudar tengo que comprender. ¿O no? Queridos oyentes. ¿O no? Por supuesto, no? Claro. ¿Vale? Y para comprender, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo comprendemos? ¿Comprendemos por ciencia infusa con unas antenitas? No, comprendemos cómo. Intercambiando. ¿Y cómo intercambiamos en las ventas? Conversando. ¿Y la conversación qué es? Una danza, un intercambio, un ir y venir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conversar de forma coloquial y siendo sinceros y fidedignos en esa vocación de yo a esta persona no le voy a ofrecer nada hasta que yo no entienda su contexto y ver si realmente yo la puedo ayudar. Entonces hay que hablar coloquialmente. Sin miedo. Con sinceridad, porque yo me hago cargo, me quiero hacer cargo de la situación de la otra persona. Y es como, digamos, es lo que pasa de manera natural en el caso, por ejemplo, de los doctores y los pacientes, ¿no? Porque es lo mismo. Algunos. Bueno, hay doctores y doctores. Hay doctores que son un desastre, ¿no? Que llegas allí, ¿qué le pasa? Me duele la cabeza, una aspirina a la casa. Y se acabó, no. Claro. Oiga, le duele la cabeza. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? A ver, cuénteme. ¿Duerme usted bien? Sí, duermo de maravilla. A ver, cuénteme, pero realmente de maravilla, ¿a qué se refiere? ¿Cuántas horas duerme usted? Me refiero a la sensación de un doctor especializado, por ejemplo, en cirugía de corazón abierto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Que sabe que su conocimiento puede salvar vidas y que si alguien le pregunta, él le está haciendo un favor a alguien de decirle, o sea, si él conoce o sabe de alguien que tiene un problema y él dice, oye, yo tengo la capacidad de ayudarte por esto, le está haciendo un favor porque le puede salvar la vida. Lo estoy llevando al extremo, pero esa sensación, o sea, trato simplemente de atraer la sensación que uno debería sentir cuando hace esta reunión, esta conversación con un potencial cliente, y es entender, oye, yo soy ese doctor, o tengo por detrás una empresa en donde hay los doctores que hacen este tipo de cirugía, que realmente pueden salvar la vida de esta empresa. Llevarlo al extremo, ojo, no salvar la vida, pero digamos, puede ayudar a esta empresa. Sí, primero tengo que saberlo. El tema, David, que veo bastante es que muchos vendedores venden por vender y no confían en lo que venden. Entonces es muy difícil
que desde el punto de vista de la forma en que tú interactúas como vendedor, digamos, con alguien, en tu cabeza dices, sí, tengo que vender porque tengo que lograr mi cuota, pero en realidad no estás pensando en que, bueno, si le vendes, probablemente en 2 meses te deje, porque sabes que no le vas a solucionar el problema. Y ahí va a haber un problema de base, porque es como va a haber un conflicto interior. En tu interior, lo que tú dices, ¿no? Oye, sentirte seguro de ti mismo y de que vas a poder ayudarlo, estás haciendo algo que está en conflicto contigo mismo, te estás engañando a ti mismo. Y eso creo que pasa mucho en la venta, porque no todos los productos realmente o servicios resuelven los problemas que deberían, y hay muchos vendedores que están trabajando en ese tipo de empresas, no me equivoco. O sea, Claro, aquí pasa que se da un problema que tiene que ver muchas veces con la situación personal de cada uno. El consejo ideal es, si tú no crees en lo que vendes, vete a otra empresa. Ya está, exacto. Ahora bien, muchos te responderán, oye, qué cachondo eres, David. Es que resulta que no es tan fácil irme a otra empresa, porque es que no encuentro trabajo, porque es difícil, porque aquí, ¿sabes? Esto no es... Pues estoy aquí, que es donde puedo estar. Bueno, pues sí, pues esa persona tiene un problema. Tiene un problema, es decir, no todos los problemas se pueden solucionar, señores y señoras. Es así, hay situaciones que son solventables y otras que son menos solventables. Ahora, si tú no crees en lo que vendes, si tú no estás convencido de que tú realmente puedes ayudar a otros con tu producto o servicio, va a ser difícil que seas un buen vendedor. Pero te doy la vuelta, ¿eh? Te doy la vuelta, porque esto es responsabilidad de empresa, y te lo digo porque lo he visto, lo he palpado en... Mira, una cosa es que el problema sea el vendedor, pero ¿qué pasa cuando el líder comercial, ¿de acuerdo? Tiene que formar un equipo de ventas en donde sabe que van al mes, le va a estar llamando el cliente y va a estar prácticamente el cliente metido en postventa, haciendo, digamos, reclamos o mejora de producto o lo que fuere, ¿me entiendes? Y el líder comercial tiene que armar ese equipo de venta y la empresa no responde mejorando el producto o el servicio, evitando que... La vez pasada escuché algo que me pareció genial de un empresario que entrevistamos y nos decía, yo tengo una reunión cada cierto tiempo, pongo mis comerciales y me traigo al equipo de postventa. Por ejemplo, en el mundo de startupero son los Customer Success, ¿de acuerdo? Y les hago escuchar cada cierto tiempo todos los casos de éxito, felicitaciones y gracias, me salvaste la vida, que tienen hoy día los clientes a los cuales tú le vendiste hace un mes. ¿Por qué? Y es lo que tú dices. Porque hago que interioricen ellos que realmente están ayudando y que ese cliente al cual le vendieron hace 2 meses y el equipo de Customer Success está recibiendo un NPS súper alto y dicen, oye, me ayudaste, no te imaginas cuánto, porque me has ayudado a aumentar la venta, a reducir los costos, a lo que fuere, que ese comercial lo escuche, se va... Me explico. Claro. Se va al campo como que recién has afinado digamos... Claro. Y te vas con otra lógica. Con otra lógica. No suele pasar. Ahora está afortunadamente está llegando bueno, lo sabes que los anglosajones le ponen a todos sus siglas, ¿no? Ahora está llegando este tipo de filosofía de trabajo de Revenue Operations, RevOps se llama. RevOps, así es. RevOps, donde al final es operaciones de ingresos, ¿no? Operaciones de ingresos. Es decir, lo que hay es que ya en vez de haber islas estancas, marketing, ventas y customer care, lo que hacen es que trabajan todos de una forma absolutamente unificada. Es decir, todos somos responsables de la generación de ingresos y por lo tanto todos tenemos que conocer lo que hacemos todos y estar coordinados. O sea, somos un único departamento con diferentes funciones, pero somos un único departamento. Entonces eso, claro, es fantástico porque incluso lo que tú dices, se ponen a trabajar juntos a los equipos durante ciertos periodos. Oye, pues ahora tú te vas a sentar. Mira, nosotros tuvimos en una de las formaciones últimas de Outbounders, tuvimos a gente de marketing de una empresa bastante gorda, que es aquí, se llama Endesa. Y vinieron a la formación de técnicas de prospección y vinieron la gente del departamento de marketing. Y le dijimos, oye, ¿qué hacéis aquí vosotros? Porque, bueno, entendemos que hay unas partes que sí, que pues pueden interesar, la parte de estrategia, pero en toda esta parte de ejecución de la prospección. Y la respuesta de ellos fue, pues mira, porque hemos considerado que tenemos que entender bien la dificultad que tienen nuestros compañeros de prospección. O sea, tenemos que ser capaces de entender cuál es su rol, cómo de difícil es, en qué consiste su trabajo, porque creemos que así vamos a estar más coordinados. O sea, fue una iniciativa del responsable del responsable de marketing de esta unidad de negocio concreta de Endesa, de decir, joder, si queremos estar realmente integrados, tenemos que comprender las dificultades del otro y cómo es su trabajo, ¿no? O sea que ahí tienes un ejemplo, ¿no? Y son pocas las empresas que hacen eso, ¿verdad? Pero cuando lo hacen, y te digo, ayer hicimos una entrevista
alguien de un gerente de Ingram Micro. Ingram Micro es una Sí, comercializadora a nivel mundial. Sí, sí. Y nos contaba uno de los cambios que han hecho en la forma en que operan, y me pareció genial, que es justamente de alguna manera van al camino de RevOps. Porque mira, hay algo, lo hablamos también en algunas entrevistas, donde hay una lucha normalmente entre marketing y ventas, ¿no? Marketing, no, los leads que me ha generado, no. Ventas, no, ¿cómo es posible que no cierre lo que te estoy enviando? Y hay una pelea, una fricción. Y nos explicaba este amigo que entrevistamos que, por ejemplo, ellos tienen un proceso en donde marketing y ventas se fusionan. Porque durante el proceso comercial, durante el proceso comercial, del funnel comercial, no marketing sigue operando en paralelo, junto con ellos, para lograr el objetivo. Entonces, que nos pareció genial, ¿no? Y nos contaba que está generando muy buenos resultados, el nivel de cierre ha aumentado bastante. Entonces, ¿qué es lo que tú mencionas? Y creo que sería una buena moraleja, digamos, para las empresas. No debería haber silos estancos dentro de las empresas, sino objetivos compartidos. Que de alguna manera la metodología en donde tienes células y equipos ágiles, donde tienes una persona de cada, que normalmente se usa para crear producto, es lo mismo que debería suceder para el tema de generar revenue. Claro, sí, sí. Es lo mismo al final. Porque tú tienes un objetivo, o sea, ese objetivo es, y lo contaba él ayer, me pareció genial, mi objetivo es llegar a este nicho, venderle esta marca. Es un objetivo muy puntual, tienes que entender muy bien al consumidor de esa marca, de esa categoría, en ese nicho, en ese territorio. Y tenemos un equipo formado por gente de marketing, por gente de producto, por trade marketers, por comercial, que el objetivo es a ese nicho hacerlo exitoso, por nicho. O sea, la segmentación del cliente, armar todo el equipo que vaya y mate por ese segmento, ¿no? Y me pareció genial, o sea, la forma en que lo han construido. Entonces, está genial. No sé qué opinas, pero David, pero creo que hay bastante pan por rebanar en la forma en que están construidos los equipos dentro de las empresas para generar revenue. No sé cómo lo ves. Sí, sí. Lo veo como tú. Hay poco que añadir a lo que ya has comentado tú, sinceramente. Es un trabajo que hay que ir haciendo y que hay que ir aunando esas funciones para que entre ellos se vean como cooperadores y no como competidores, ¿no? O sea, marketing no es el enemigo de ventas, ni ventas es el enemigo de marketing. Tendrán puntos de vista diversos sobre la misma problemática y tendrán que entenderse, hablarse, comunicarse y enriquecerse mutuamente. Es que si no, no hay otra forma. Si no, al final, pues eso, tienes ahí tus reinos de taifas y al final no hay sistema, porque el sistema es una englobadora. Un sistema es una englobadora de una serie de piezas que entre sí están conectadas y coordenadas hacia un objetivo común. Si no hay conexión, no hay coordinación, no hay sistema. La verdad, David, nos ha pasado la hora rapidísimo y tengo un montón de preguntas sobre la mesa. Me gustaría, para no quitarte más tiempo, habíamos contemplado un tiempo, David, igual te lanzo varias preguntas que quiero hacerte y me quedo con la miel en la boca, ¿de acuerdo? ¿Cómo separas, digamos, cómo contratas a tus CSRs? ¿Cómo divides a tu equipo en prospección? ¿Cuál es la metodología? El subproceso dentro del proceso de ventas de solamente la prospección. Digamos, ¿cómo logras el éxito haciendo que todas las personas de cada perfil dentro de la prospección, digamos, logren el resultado que quieres? ¿Cómo generar la contactabilidad? ¿Cómo generar una buena contactabilidad? ¿Qué herramientas utilizas? Se me han quedado un montón de preguntas en el tintero. Sí, es que realmente nos hemos centrado más en la parte de estrategia de la prospección y efectivamente no hemos tenido tiempo de meternos en todo esto, que sería la parte de ejecución, ¿no? de la prospección. Oye, ¿qué canales utilizar? ¿Cuáles son las peculiaridades de cada uno de los canales? Me refiero LinkedIn, correo electrónico, teléfono, video messaging. ¿Cómo uno esos canales en una especie de secuencia o de cadencia que tenga un sentido? ¿Cuáles son las métricas más claves, ¿no? Pues tú has hablado de contactabilidad, luego la parte de demo, cómo imprimo calidad al proceso para no solamente generar demos, sino hacer una precualificación durante la prospección para entregar una apertura a los account executives que tenga unos mínimos criterios de calidad que previamente tienen que estar definidos en un lead scoring. O sea, ahí es un mundo, ¿no? O sea, ahí... Pues sinceramente sí, claro, nos podríamos tirar aquí hablando de eso. Pues, horas y horas. Pues horas y horas, porque es complejo, ¿no?
David, pero te comprometo en todo caso, si tienes a bien otra entrevista donde podamos ir descifrando un poco más toda esa experiencia que tienes, que me pareció genial. Hay varias cosas en esta entrevista que me han parecido, pero un rescate pepa de oro que luego lo vamos a sacar en Nuggets, que has dicho. Pero me gustaría no cerrar la entrevista, David, y digamos, queda a cuenta todos estos temas y que podamos tenerte en otros programas, por favor, porque creo que nos vas a enriquecer bastante. Pero sí, imagínate que a mí me contrataran en una empresa, y a mí me contrataran en una empresa, y mi único objetivo es, me han dado un presupuesto, me han dicho arma el equipo que tú quieras, ¿de acuerdo? Lo que necesito es que el proceso de ventas, de prospección, ¿de acuerdo?, de esta empresa tiene que ser lo mejor de lo mejor con el presupuesto que te estoy dando. Define tú qué es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Pero lograr resultados. Eso es lo que me dicen a mí como recién me están contratando. Y yo me encuentro con David y tengo 5 minutos. ¿Ok? David, me acaban de contratar. Dame las fijas. Acá se dice las fijas. Las fijas son, digamos, las claves. En 5 minutos de lo que tú realmente me recomendarías, en qué me tengo que enfocar, qué tengo que hacer, rapidito, que me tengo que ir. Dime qué es lo más valioso que necesito para lograr ese objetivo. ¿Qué me dirías? Bueno, pues te diría que tienes que trabajar a corto plazo en definir un par de campañas de prospección, ¿vale? Y que tienes que trabajar un poquito, aunque sea, para empezar a andar la estrategia. La estrategia no es más que pensar antes de hacer, en relación a lo que hemos hablado. Oye, ¿a quién me voy a dirigir en esta par de campañitas que voy a hacer cortas para empezar? ¿Cuáles son los mensajes que creo que tengo que articular? ¿Vale? Define un poquito la estrategia. Segundo, piensa también en los canales y define un poco los procesos. Oye, ¿voy a poner a los SDRs a funcionar con solamente teléfono? ¿O también les voy a meter correo? ¿Les meto video messaging? ¿Les meto LinkedIn? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, pues defínete un poquito el proceso de prospección que van a seguir. Aunque sea mínimamente, no te compliques mucho la vida. Empieza por pocos canales y luego ya podrás ir metiendo canales adicionales. Luego, claro, viene la parte de selección, los recursos humanos, que sería la tercera pata de la mesa. La tercera pata de la mesa es elegir a unos buenos. Oye, empieza por 2, ¿no? Depende del presupuesto que tengas, pero aunque tengas mucho, empieza a montar el equipo con 2, 3 personas. Y ahí, sobre todo, pues si puedes pagarlo, vete a gente que tenga ya experiencia, ¿vale? Y si no puedes pagarlo, pues oye, contrata gente más junior y darles un curso de formación para SDRs, para que al final tengan ese bagaje mínimo para poder arrancar, porque la prospección no es telemarketing, ¿vale? Ni siquiera la prospección es concertación de reuniones. No solamente es eso, es generar aperturas en base a generar conversación para lograr esas aperturas con calidad. O sea, la prospección es más difícil que una mera búsqueda de la cantidad, ¿no? Y ya la cuarta cosa que tendrías que hacer es trabaja bien los elementos facilitadores. Es decir, mensajes, mira a ver alguna tecnología que te pueda ayudar para ordenar la acción, pues un CRM mínimamente, o una herramienta de automatización de cadencias tipo Bluebirds o Outreach, o mira a ver algún elemento facilitador. Con lo cual te daría claves ahí: estrategia, procesos, gente, personas, equipo humano y algún tema de elemento facilitador para este tipo de... para montar esta sistemática, en definitiva. Porque no, es una especie de mesa con 4 patas, ¿no? Y todas tienes que hacerlo en paralelo, porque si no, alguna de ellas se cae y no va a funcionar. Claro, yo entiendo que la gente que no sepa hacerlo, pues diga, uff, qué follón. Entonces digo, bueno, empieza poco a poco. Elige un perfil de cliente, venga, aunque tengas varios, elige uno. Busca ver un proceso mínimo. Pues primero le vamos a llamar, luego le vamos a mandar este mensaje por correo electrónico. En paralelo vamos a hacer una conexión por LinkedIn, luego vamos a llamarle 3 días seguidos. Y si no reacciona, pues acabó, ya está, este va a ser el proceso. Equipo humano necesitas, porque alguien tiene que hacerlo. Y hombre, mejor coger gente con experiencia, ¿no? No todos pueden, porque además este es un sector donde está habiendo una demanda tremenda. Sí. Es decir, ha explotado y no se encuentran SDRs, que no hay. Qué difícil, ¿no? No hay, es que no hay. Gente con un mínimo de experiencia, es que no hay. Está creciendo. De hecho, ya hay empresas especializadas en la selección de
de SDRs, porque es que no se encuentran fácilmente. Pero por eso es tan importante también el tema de la formación. Claro, la formación es importante, para eso estamos nosotros, para formarse. Claro, justamente a eso iba, ¿no? Y la gente que nos está escuchando, digamos, todo lo que estamos tratando de explicar acá solamente en prospección, no hemos entrado en nada más que en prospección. No, solamente en prospección. Que es todo un mundo, es clave y para eso se necesita experiencia, bastante experiencia. David tiene, y se lo explico, vamos a dejar al final el link en la parte de abajo, igual Outbanders y Axala, digamos, David, tú eres el consultor, digamos, justamente en este tema de prospección y todo lo que han escuchado y todas las empresas que tienen esa necesidad, que no me imagino que son, no creo que sean pocas, ¿de acuerdo? Vamos a dejarles abajo el link para que puedan contactar también a David, para que David les pueda ayudar justamente con esto, con estos procesos de formación y ayudarles a hacer todo este proceso de prospección y darles todo lo que no hemos podido darles en esta entrevista, obviamente por el tema del tiempo. Hay un sílabus casi que has dado al final, David, que me encantaría ir poco a poco desmenuzando y pimponeando ideas contigo. Pero creo que como corolario de la entrevista no es un tema menor la prospección y es un tema súper importante para poder generar resultados. Y hay que tomarlo con la responsabilidad de vida, porque hay una serie de, digamos, partes de estrategia y luego vas a tener que ejecutar la estrategia de componentes para que esto funcione correctamente, que son los que acabas de mencionar, David. Le hemos tratado de dar ahí algunas pepitas a la gente que nos está escuchando, pero también pueden seguir a David y pueden seguir sus posts en LinkedIn también, porque hay mucha información súper rica que yo también he visto y me ha encantado de David ahí. David, sí. Hemos publicado hoy un post que lo hemos hecho ya hoy en primicia porque lo hemos inaugurado hoy. Hemos creado no sé si la primera o la segunda o la tercera, pero hemos creado una comunidad en Slack totalmente gratuita y abierta a todo el mundo. Le hemos dicho que es la primera comunidad para SDRs en castellano, hispanohablantes. El que quiera, lo tiene ahí publicado, que me escriba por LinkedIn o que lo mire en las publicaciones, porque cualquiera puede entrar, ¿vale? Ya tenemos 54 personas dentro, así que lo hemos lanzado en estos días atrás. Y ahí de lo que se trata, pues de que compartamos, de que hagáis preguntas, los que estáis en esta profesión, que nos ayudemos unos a otros, en definitiva. Nada, oye, agradecerte la entrevista, ya repetimos cuando quieras. Y a vosotros que estáis viendo el vídeo, ¿esto se hace en vídeo o se hace en audio solo? Sí, no, vídeo. Pues a vosotros que estéis viendo el vídeo, que os interesa la prospección, pensar que toda venta comienza por abrir una puerta y hay que aprender a abrir esas nuevas puertas. Y por mi parte nada más, muchas gracias a ti y a la audiencia y aquí estoy para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Dale, muchas gracias, David. Oye, de verdad, te pasaste súper buena la entrevista, me encantó. Se me ha quedado la miel en la boca, quería sacarte más experiencia. Pero bueno, David, muchísimas gracias por tu participación y amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, si quieren contactarse con David, si quieren entrar al grupo de Slack de David de SDRs, vamos a dejar en el video, en la parte de abajo, vamos a dejar los links para que puedan entrar ahí y búsquenlo a David también en LinkedIn, contáctelo directamente, es un especialista en profesión y yo creo que les va a poder ayudar muchísimo. Y vean varias partes de este video, de esta entrevista, que creo que hay varias pepitas de oro ahí que tienen que verlo varias veces para tratar de interiorizarlo y poder ponerlo dentro de sus procesos. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces en B2B Power, muchas gracias, David, y nos vemos conmigo hasta la siguiente oportunidad. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.